Bien, muchachos, bien, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por reconectarse. Nos da solamente unos segunditos más para que se acaben de conectar y continuamos. Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por la espera. Vamos a continuar entonces resolviendo aquí este ejercicio que estábamos viendo y también, pues, revisando este concepto de la conductancia, que es en lo que estamos ahora. Pero para poder calcular la conductancia, decíamos, necesitamos primero calcular la resistencia, porque precisamente la conductancia pues, es el inverso de la resistencia. Y nos quedamos aquí en este punto en que estábamos haciendo este cálculo, 1.72 por 10 entre 10. Quedamos en que me iba a dar lo mismo, 1.72 por 10 a la que, muchachos, si operamos las potencias, tengo 10 a la menos 8 arriba, 10 a la menos 4 abajo, ¿cuánto me queda? Por 10 a la que. A la menos 4. A la menos 4. Este 10 a la menos 4 del numerador sube al denominador, perdón. Este 10 a la menos 4 del denominador sube al numerador con signo contrario, entonces me queda a la menos 8 más 4 por 10 a la menos 4. Las unidades aquí son ohms por metro, metro cuadrado. Y abajo tenía yo metros cuadrados, de tal suerte que al final, pues los metros cuadrados se eliminan con los metros cuadrados y me quedan solamente 1.72 por 10 a la 4. 72 por 10 a la 4 ohms. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, entonces finalmente lo que me resta es calcular la conductancia, recordando que la conductancia simplemente va a ser el inverso de la resistencia. La conductancia la simbolizamos con la letra G mayúscula, y va a ser el inverso de la resistencia, y entonces va a ser el inverso de este valor que acabamos de encontrar, de 1.72 por 10 a la 4 ohms. Profe, sería la menos 4. ¿Cuánto es el inverso de 1.72? ¿0. qué? 0.5813. 0.5813, ya lo habíamos calculado antes. 0.5813 por 10 a la 4. Pero aquí es a la menos 4. Aquí me equivoqué, aquí me faltó. Y aquí también me faltó. Entonces me queda por 10 a la ¿qué? A la 4. A la 4. ¿Qué unidades? Ohms. Ohms a la menos 1. Si yo acomodo bien esto, tengo que mover el punto en lugar hacia la derecha para que quede bien expresado. Pues me quedaría 5.813 por 10 a la 3. Por 10 a la 3. Ohms a la menos 1, pues voy a dejarlo como ohms a la menos 1. Pero sé también que esos ohms a la menos 1 son mos, son Siemens. Y bueno, cualquiera de las tres que elija, pues son correctas.
Siempre que le pongo unidad, recuerden que debe tener una unidad, si no, no. Pero incluso puedo sustituir este 10 a la 3 por un múltiplo. ¿Cuál sería? ¿Cuál múltiplo sustituye este 10 a la 3? Kilo. Kilo. Acá. Entonces, podría expresar esta conductancia así, como 5.318 kilo Siemens. Y así lo Profe, verían. es 813, ¿no? Ah, sí, sí, es 813, nada más que es mi dislexia la que no me deja hacerlo bien. Gracias por la observación. 5.300. Para que vean que no es cuento. 5.813. Eso es muy común aquí, digo conmigo. Ya estaría, 5.813 kilosiemens. Y así lo podría yo expresar. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, No, profe. profe, todo bien. No. ¿Todo bien? Vale. Entonces, pues aquí ya revisamos entonces los términos, los conceptos de corriente eléctrica. Y les digo, ya ustedes nos ampliarán la información cuando nos expongan sus temas. Pero aquí ya tenemos la definición matemática de la corriente eléctrica con sus unidades, la intensidad de corriente eléctrica, la definición matemática de lo que es la densidad de corriente eléctrica con sus unidades y la definición de la resistencia, la resistividad, perdón, esta la resistencia que vimos ayer, la resistencia en función de las propiedades físicas del conductor, su resistividad, su longitud, su área, la resistividad es una propiedad, la conductividad, que es el inverso de la resistividad, y la conductancia, que es el inverso de la resistencia. Esos son todos los conceptos que abarcamos hasta este punto. Y aquí, desde luego, pues habrá algunos ejercicios que resolver más adelante que vamos a proponer, pero para eso vamos a ver todavía otro temita más el día de hoy. Muchachos, con respecto a esto, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No, profe. ¿No? Vale. Entonces vamos a lo que sigue. Y con eso estaremos cerrando la sesión del día de hoy. Porque en lo sucesivo lo que vamos a estar trabajando es esto que a lo mejor ustedes ya conocen. Bueno, más bien estoy cierto que ya lo conocen. ¿Qué es esto que tengo aquí en la imagen? Un circuito. Un circuito. Ajá. ¿Y de qué está formado este circuito eléctrico? ¿De resistencia? En este caso tiene una resistencia, sí, puede tener alguna otra cosa, pero bueno, específicamente este circuito tiene una resistencia. Esa es la carga de este circuito, digamos. Es el elemento que está siendo alimentado por este circuito. Vamos a ponerle aquí, esta es la resistencia. Muy bien. ¿Qué otra cosa tiene este circuito? Una batería, una fuente de poder. La batería, una fuente de poder, algo que nos proporciona un voltaje o una diferencia de potencial. Que pues ¿qué más hay en ese circuito, perdón? ¿Qué hay Corriente. ¿Qué hay entre la batería y la resistencia, por ejemplo? ¿Qué son esas líneas rojas? Corriente. Sí hay una corriente, una vez que cerramos un interruptor que alimentamos hay una corriente, pero para que esa corriente fluya, ¿qué necesita haber entre la batería y esta ¿Un resistencia? puente? Un puente propiamente es un conductor, ¿no? Estas líneas rojas son conductores.
conductores eléctricos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Las Sí, profe. cargas eléctricas no se transmiten por el aire, no se transmiten de forma inalámbrica, ¿verdad? Sino más bien alambrada. Tiene que haber un conductor y la fuente con la carga para que precisamente una vez que esté hecho eso, se presente una corriente eléctrica, efectivamente, como nos decían hace rato. Una vez que están conectados estos por medio de unos conductores, ahora sí aquí hay una corriente eléctrica o una intensidad de corriente eléctrica. Y pues ahí tenemos básicamente en un circuito eléctrico simple o básico como este, ahí están los tres parámetros que existen, que están relacionados de cierta manera. El voltaje o la diferencia de potencial que nos proporciona una fuente, que puede ser una batería, una pila, un generador, algo que nos impulse ahí a mover los electrones. Unos conductores que me conecten esa fuente a una carga, que en este caso es una resistencia. Y cuando esto está cerrado, precisamente se convierte en un circuito, porque el concepto de circuito es una trayectoria cerrada por la cual circulan los electrones, ¿no? Y esos electrones, como tal, conforman esta corriente eléctrica, ese movimiento de electrones conforman esta corriente eléctrica. Pero bueno, decíamos que estos tres parámetros son los que están presentes en un circuito eléctrico básico como este. Pero hay una relación hay una ley que relaciona estas tres variables en un circuito eléctrico. ¿Saben cuál es esa ley, muchachos? ¿Alguien tiene una idea? Ley de Ohm. La ley de Ohm, ahí está puesta arriba. Dice que la ley de Ohm, precisamente la ley de Ohm es la que nos establece la relación que existe entre estas tres variables de un circuito eléctrico, entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Y ustedes seguramente, como son de Telecomunicación. de telecomunicaciones, ustedes conocen la ley de Ohm. ¿Cómo está expresada la ley de Ohm? ¿Alguien se acuerda? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Voltaje es igual a corriente, Por resistencia. ¿va? Corriente por resistencia, ¿va? Y por R. Así más o menos. Esa es una forma de expresarla. Realmente la definición de la ley de Ohm está dada de esta manera. De hecho, la definición de la ley de Ohm se expresa en función de la corriente. Dice que la corriente en un circuito eléctrico como este, la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje, esto es, el voltaje va en el numerador, e inversamente proporcional a la resistencia, la resistencia va en el denominador. Entonces, esta es propiamente la expresión de la ley de Ohm. Y así se lee, así se dice. La corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Esto que nos dieron al principio, pues es ya el despeje y la forma de determinar el voltaje a partir de esta ley. Pero hay incluso por ahí, seguramente ustedes ya la conocen, un truco, una forma de visualizar esta ley de Ohm, El triángulo, ¿no? del triángulo, para recordar la relación entre sus variables. Si yo pongo estas variables dentro de un triángulo, entonces, ¿qué me queda en el vértice superior del triángulo? La B, ¿no? La de La B, voltaje. bien, la B de voltaje aquí. En el lado izquierdo, si observo esta relación, aquí tendría la corriente y aquí tendría la resistencia. Y esta es una forma más fácil de recordar, ¿no? De recordar cómo están relacionadas estas variables. Incluso esto me ayuda a evitarme el álgebra para encontrar
los valores de cada una de las variables. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo calcular el voltaje, pues observo la disposición de la corriente y la resistencia en este triángulo y veo que está una frente a la otra. Quiere decir que para calcular el voltaje tengo que multiplicar la corriente por la resistencia, que es esto que está aquí expresado. Igual veo como está aquí la corriente, veo que el voltaje está sobre la resistencia, entonces resulta que la corriente es el voltaje entre la resistencia, como está aquí expresado la ley de Ohm. ¿Y qué pasa si quisiera calcular la resistencia, muchachos? ¿A qué sería igual la resistencia? De ese mismo triángulo, ¿a qué será igual la resistencia? A V entre I. Al voltaje entre la corriente. Muy bien, entonces, ese triángulo nos permite, pues, incluso ahorrarnos el álgebra de hacer el despeje, porque ya directamente me dice cuál es la relación entre las otras dos variables para encontrar el valor de la tercera. Todavía vamos más allá. Bueno, a lo mejor lo que cuesta de pronto recordar qué va arriba, qué va abajo, qué va, Entonces, por ahí hay una mnemotecnia que a lo mejor también les comentaron alguna vez. Puede ser así o puede ser de diferentes formas, ¿no? Si dicen que Victoria, para conservar esta Victoria, para conservar este mismo orden, puedo escribirlo así. Y eso me va a permitir recordar cuál es la disposición de estas variables sin ningún problema. Si digo que, y me acuerdo que Victoria fue de Inglaterra fue reina, o fue reina de Inglaterra, las dos me sirven. Puedo recordar la disposición de estas variables en este triángulo sin ningún problema. ¿Sí o no, muchachos? Si lo digo al revés, puedo expresarlo también así, que es exactamente lo mismo. Perdón, antes de eso. Digo que Victoria fue reina de Inglaterra. Por ahí alguien dice viva la reina de Inglaterra, también es válido. Y eso solamente es una mnemotecnia que me permite recordar cuál es la disposición de estas variables en este triángulo. Y este triángulo me permite, pues, encontrar fácilmente el valor de cualquiera de estas variables. ¿Sí la captamos, muchachos? Sí, profe. ¿Vale? Entonces eso es para que no se nos olvide la ley de Ohm y cómo están dispuestas sus variables dentro de ese triángulo, y eso nos va a ayudar a determinar su valor sin ningún problema. Entonces, pues esa es la parte así muy condensada de lo que es la ley de Ohm. Ya pues, ustedes por ahí hay otros elementos que les voy a proporcionar para revisar esta ley de Ohm y las propias exposiciones de sus compañeros respecto a este tema, pero vamos a la parte práctica. Vamos a la parte práctica de este circuito. Por ejemplo, si consideramos que tuviéramos aquí un voltaje, no sé, se me ocurre de 50 volts, y una resistencia ¿qué serán? No, de 20 kilo ohms. La pregunta es, ¿de qué tamaño va a ser esta corriente en esas condiciones? Muchachos, ¿alguien me puede decir cómo calcula esa corriente? Voltaje entre resistencia. La corriente va a ser la división del voltaje entre la resistencia. El voltaje, en este caso, es de 50 volts. La resistencia es de 20 kilo ohms.
pero yo no la puedo expresar en kiloohms, la tengo que expresar en ohms. ¿Cuánto será eso? 20.000. 20.000. Si me ahorro la... Ok, bueno, no me la voy a ahorrar. Vamos a ponerla 20.000. 20.000 ohms. Después lo vamos a ajustar. 20.000 ohms. Si hacemos esta operación, ¿cuánto me da esta corriente? 50 entre 20.000. 0. ¿Qué? 2.5 por 10 a la menos 3. 12.5 por 10 a la menos 3. O sea, 0.0125. No, 2.5. 2.5. Sí. 2.5 por 10 a la menos 3. A ver, sin potencia sería... Ahorita lo vamos a pasar a la potencia, pero 50 entre 20.000 me da entonces 0.0025, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no? Y esos son amperes. Volts entre ohms me dan amperes. Bueno, volts entre ohms me dan amperes porque es la unidad de corriente. Y ahora sí, si expresamos esto en una notación científica, tendríamos que mover nuestro punto decimal 3 lugares hacia la derecha. Y eso me daría efectivamente 2.5 por 10 a la menos 3. O sea, tendría que mover, para regresar a este punto, tendría que mover mi punto 3 lugares hacia la izquierda. Entonces lo puedo expresar así, por 10 a la menos 3 amperes. Incluso podría yo sustituir este 10 a la menos 3 por un submúltiplo. ¿Cuánto sería? ¿Cuál sería ese submúltiplo? Mili. Mili. Y entonces podría expresar esta corriente como 2.5 miliamperes. ¿Sí o no, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Sí. ¿Vale? Entonces ahí tengo 2.5 miliamperes. Es la corriente que circula en este conductor, en estos conductores cuando hay una resistencia de 20 kiloohms alimentada por una fuente de 50 volts, con un voltaje de 50 volts. Y bueno, pues de aquí, dependiendo de lo que me pidan, puede ser que en alguna ocasión la incógnita no sea el voltaje, sino la corriente, sino el voltaje, o si no la resistencia. Tendré que tener las otras dos variables como dato. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer es utilizar este mismo ejemplo para calcular otros parámetros de este circuito eléctrico. Aquí ya tenemos la relación entre voltajes, corrientes y resistencias. Pero resulta que este mismo circuito tiene otros parámetros que podemos determinar para él. Por ejemplo, tiene una potencia que vamos a simbolizar con la letra P mayúscula. La potencia eléctrica. La potencia eléctrica, muchachos, ¿alguien se acuerda? Ustedes seguramente lo saben. ¿Cómo calculamos la potencia eléctrica de un circuito? ¿A qué es igual la potencia? ¿Alguien se acuerda, muchachos? De su materia de electrotecnia, seguramente calcularon la potencia. ¿Alguna idea? Voltaje por corriente. Muy bien, gracias. Voltaje por corriente. Si multiplicamos el voltaje que es aplicado al circuito por la corriente que circula en ese circuito, podemos calcular la potencia sin ningún problema. En este caso, la potencia, bueno, antes de eso, vamos a ver que, de acuerdo con la ley de Ohm, si nosotros sustituyéramos este voltaje por su correspondiente, ¿qué podríamos hacer? De acuerdo con la ley de Ohm, en lugar de voltaje, muchachos, vamos a poner lo que corresponda de acuerdo con la ley de Ohm. ¿A qué es igual el voltaje de acuerdo con la ley de Ohm? Es la corriente por la resistencia, ¿no? Sí. ¿Sí o no? La corriente por la resistencia. Entonces, otra manera de calcular el voltaje es esta. Y por I me queda I cuadrada R.
Y ahora vamos a hacerlo también sustituyendo al revés. La potencia va a ser igual al voltaje por la corriente, pero la corriente, de acuerdo con la ley de Ohm, ¿a qué es igual? Voltaje entre resistencia. Voltaje. Voltaje entre resistencia, muy bien. Y si hacemos este producto, ¿cómo me queda la potencia? B por B cuadrada, en R. Pues tengo aquí realmente tres formas diferentes de calcular la potencia eléctrica. Una puede ser el voltaje por la corriente, otra puede ser la corriente al cuadrado por la resistencia, y una tercera es el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Las tres formas me dan el mismo valor, me dan como resultado la potencia eléctrica. ¿Cuándo voy a usar una y cuándo voy a usar la otra, muchachos? La primera cuando se tenga el voltaje y la corriente. La segunda cuando Exactamente. tenga nada más la corriente y la resistencia. Y la tercera cuando no tengamos la intensidad de corriente. Así es, exactamente. Depende de los datos que tengamos, pues podemos usar una o la otra para calcular. En este caso que ya tenemos las tres, pues podamos usar cualquiera de las tres e incluso las tres y corroborar que el resultado es el mismo. De hecho, vamos a hacerlo para que no quede en veremos, sino vamos a calcular primero la potencia de esta manera, el voltaje por la corriente. Dijimos que el voltaje en este circuito es de 50 volts y la corriente es de 2.5 miliamperes o 0.05 amperes, debe estar en amperes, 0.0025 amperes. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 50 por .0025. ¿0 punto qué? Ayúdenme con sus calculadoras. 0.125. 0.125. ¿Y qué unidades tiene la potencia eléctrica? ¿Alguien se acuerda? ¿Watts? Watts. Muy Sí, era bien. watts, ¿no? Sí. Ok. Son watts, efectivamente. 0.125 watts. Oye, vamos a ver si efectivamente con la otra ecuación nos da lo mismo. Vamos a calcular la potencia en función de la corriente, el cuadrado de la corriente. 0.0025 amperes. Pero esos van al cuadrado. Por la resistencia que son 3000 ohms, 3 kilo ohms, no es cierto, 20 kilo ohms. Que son 20.000 ohms. Si me ayudan, muchachos, ¿cuánto da eso? 0.025 al cuadrado por Ajá, 20.000. me dio .125. 0.125, Ajá, o sea, lo mismo, ¿no? Que antes. sí, 0.125 watts. Y vamos a ver si en el caso del tercero, que dice que la potencia es igual al voltaje al cuadrado, en este caso 50 volts al cuadrado, divididos entre la resistencia que son 20 kilo ohms, o sea, 20.000 ohms. ¿Cuánto me da? Bueno, 50 volts al cuadrado me da 2.500 volts cuadrados, divididos entre 20.000. ¿Cuánto me da 2.500 entre 20.000? Da lo mismo que te da Lo mismo, 2.125. exactamente 0.125 watts. Entonces, bueno, esto es solamente para corroborar que cualquiera de las tres ecuaciones que usemos nos va a dar el mismo resultado, 0.125 watts. Esa es la potencia que se consume en este resistor. Si lo alimentamos a 50 watts, a 50 watts, perdón,
Esa es la potencia eléctrica. Entonces, bueno, ya vimos otro concepto que es la potencia, muchachos. Lo que sigue es revisar el concepto de la energía. Porque si vemos aquí arriba, aquí tenemos la energía. Y la energía, pues como toda energía, la vamos a simbolizar con la letra E, energía. La energía eléctrica. La energía eléctrica simplemente es el producto de la potencia por el tiempo que se consume esta potencia. Vamos a hacer una suposición, vamos a suponer que este circuito lo alimentamos durante ¿cuánto tiempo les gusta, muchachos? ¿Cuánto tiempo quieren que alimentemos este circuito? Díganme una cantidad de minutos o segundos, lo que ustedes quieran, de minutos, por ejemplo. ¿Cuántos minutos quieren que alimentemos este circuito? Díganme 5 números nada minutos. más. 9. ¿Cuánto? Algo más sencillo. ¿Les parece 10 minutos? Sí. Ok, 10 minutos. 10 minutos. Entonces, si quiero calcular la energía que este circuito consume en 10 minutos, lo que tengo que hacer es multiplicar la potencia de este circuito por el tiempo que esté alimentado este circuito. Pero debo recordar que como estoy trabajando siempre en unidad del sistema internacional, para este caso ya vimos que la potencia la tengo que expresar en watts y el tiempo en segundos. Entonces, para calcular la energía, en este caso, será la potencia de 0.125 watts, que habíamos calculado en el paso anterior, multiplicado por el tiempo, pero el tiempo expresado en segundos. ¿Cuánto es 10 minutos expresados en segundos? ¿600? 600. ¿Alguien tiene duda de dónde salen esos 600 segundos? No. No, profe. Ok. ¿Cuánto me da 600 por punto 125? 75. 75. 75. ¿75 qué? Watts en 3 segundos, ¿cierto? No, watts por segundo. Ah, sí. Watts por segundo. Y esto también se llama Joule. Recuerden que es energía. Antes hemos trabajado energías en este mismo curso. Y comparado con la energía mecánica que se expresaba en Newton metro, que también eran joules. Esto también son Newton metro. O watts por segundo es lo mismo que Newton metro. Entonces la energía también se expresa en joules. 75 watts por segundo. O 75 joules. Pero bueno, muchachos, ustedes saben en sus casas cómo les cobran la energía eléctrica. ¿Cuál es la unidad con que ustedes pagan la energía eléctrica? ¿Watt por segundo? No. No, ¿Por en hora? este caso la calculamos más por segundo, pero en su recibo telefónico, ¿cuál es la unidad que les miden y les cobran la energía eléctrica? En watts nada más, ¿no? No, porque esa sería la potencia. Y ustedes consumen una potencia durante un cierto tiempo. Nadie ha tenido la curiosidad de ver su recibo telefónico. ¿Qué les cobran ahí? ¿Qué cantidad? Les cobran una cierta cantidad, pero ¿de qué? ¿Alguien tendrá a la mano un recibo de la luz que pueda checar ahí en qué les están facturando su recibo? Lo ando buscando, pero espérame. Adelante, adelante. Es interesante, de hecho es importante porque pues, tenemos que aterrizar esto en algo real. ¿Alguien tiene una idea en qué nos cobran la energía eléctrica los señores de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por kilowatts?
por kilowatt. ¿Qué más? No, nada más son kilowatts. ¿Son kilowatts qué? Kilowatts por hora. Kilowatts hora. Se acostumbra a decir por hora. De hecho, es correcto. Simplemente son kilowatts hora. Las unidades con que el CFE nos cobra son kilowatts hora. Así, kWh. Entonces, aquí lo que tengo son watts por segundo. Vamos a suponer que CFE me cobra, por decir algo exagerado, pues para poder hacer algo aquí, que CFE me cobrara 50 pesos mexicanos por kilowatt hora. Y entonces yo necesito saber cuánto me cuesta alimentar este circuito durante 10 minutos. Si CFE me va a cobrar a 50 pesos el kilowatt hora. Entonces lo primero que tengo que hacer es pasar estos 75 watts por segundo a kilowatts hora. ¿Cómo hago esa conversión de 75 watts por segundo a kilowatts hora? ¿Qué tengo que hacer para pasar 75? No es cierto, pero no son estos. Ah, no, sí son estos, son 75 watts por segundo. Y los tengo que expresar en kilowatts hora. ¿Alguna idea que tengo que hacer? Multiplicarlo por 1000. Multiplicarlo o dividirlo. Dividir. Habría que hacer una doble conversión, porque estos watts, por ejemplo, los tengo que expresar en kilowatts, y aquí tendría que poner lo correspondiente en watts. Y estos segundos los tendría que expresar en horas, y aquí tendría que poner lo correspondiente en segundos. A ver, ahora sí. Si quiero pasar estos, bueno, ¿cuántos kilowatts o cuántos watts son un kilowatt? ¿Qué tengo que poner aquí? Aquí arriba tengo kilowatts. Un Un kilowatt, ¿cuántos watts son? 1000. 1000, ¿no? 1000 watts. Y de esa manera, los watts y los watts se van a eliminar, ya me va a quedar en kilowatts. Pero ahora tengo que cambiar estas horas en segundos. ¿Cuánto pongo arriba y cuánto pongo abajo? Ahora, Una hora. ¿Cuántos son segundos son una hora? 3600. 3600. Y entonces, si hago esta operación, me quedan 75 por 1 más 75. Estos segundos con estos segundos se van a eliminar. Me van a quedar kilowatts hora arriba. Entre 1000 por 3600 me da 1 por 36 millones. No, 360,000, ¿no? Muchachos, se va a acabar la sesión. Nos reconectamos para terminar este ejercicio nada más y registrar la participación, por favor. Ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto es 375 entre 360,000? Son 3 millones, ¿no, profe? No, sí está bien. 3.600.000, ¿verdad? Está mal, me falta un cero. 3.600.000. Efectivamente, gracias, Emanuel. Bueno, ahí vayan haciendo la cuenta y ahorita me dicen 75 entre 3.600.000. Me dio 2.083 por 10 a la menos 5. A mí también.